En cuanto a las características generales de las vértebras cervicales, esto es materia del primer semestre, pero es bueno recordarlo. Tienen un cuerpo, tienen dos pedículos, tienen dos láminas, una apófisis espinosa, cuatro apófisis articulares, dos apófisis transversas y un agujero vertebral. Existen excepciones que son las primeras dos cervicales, atlas axis, que no se rigen por estas líneas generales y presentan algunas características especiales, como vamos a ver a continuación. El atlas soporta el cráneo, pero no posee cuerpo. El espacio que sería su cuerpo está ocupado por un elemento que es la apófisis odontoides o proceso odontoides del axis. No tiene apófisis espinosa, desarrollada como las conocemos en las otras vértebras cervicales. Posee un arco anterior, un arco posterior, y las amplias masas cervicales van a soportar a los cóndilos occipitales del cráneo, ¿ya? El axis, o la cervical 2, como característica especial, tiene una apófisis odontoide, se localiza en la cara superior del cuerpo. Y en una pequeña apófisis transversa se localiza el agujero transverso. La apófisis espinosa es grande y bífida. Desde C3 hacia C6, los cuerpos vertebrales son pequeños, los pedículos se proyectan posterior y lateralmente. Por eso cuando uno toma una radiografía en antero-posterior, se ven como dos masas a ambos lados de la columna cervical, como bien fijas, sin espacios articulares evidentes. De C3 a C6 las apófisis espinosas son cortas, son bífidas, los agujeros vertebrales son más grandes y triangulares. Si recuerdan ahí la imagen del video que estaba mostrando la profesora de Italia, cada agujero transverso está localizado en la apófisis transversa. Y C7 se denomina prominente porque su apófisis o proceso espinoso es mucho más larga que las otras y resulta visible y palpable en la piel. De hecho, ustedes lo ocupan como referencia cuando hacen examen físico de los pacientes. Nuevamente, el recuerdo de las clases del profesor Erskine, una vértebra C1 Atlas que tiene ausencia por vertebral, tiene un gran agujero vertebral, dos masas laterales, visto desde abajo, posee carillas articulares para articularse con el axis. Por arriba, acá se asoman un poco las cavidades articulares para articularse con los cóndilos occipitales. Tiene tubérculos anterior y posterior que van limitando por delante y al medio los arcos posterior y anterior. El axis, lo más relevante de él, es este proceso odontoide, que tiene un vértice, un cuerpo y un cuello muy fijo a su base, y que es asiento de patología traumática, sobre todo en la alta energía, en los accidentes vehiculares. Recordar que las dos masas o columnas al lado de la cervical que conforman estos procesos articulares están muy pegaditos, y como les dije, las imágenes radiográficas se ve bastante juntos, no permitiendo apreciar los espacios articulares, porque mira la dirección que tienen, ¿ya? Recordar articulación bicondilia del atlas con los cóndilos occipitales, articulación tipo trocoides, en el vértice de la apófisis odontoide y la apófisis odontoide propiamente tal, con el arco anterior del atlas, y las articulaciones cigoapofisiarias, que son tipo planas, artrodias, lo dicen algunos libros, y las articulaciones más especiales que no se ven acá, que son las buncovertebrales. Antes se llamaban articulaciones de Luchka. Las vértebras, entonces, cervicales van a tener un agujero transverso bastante grande y lo característico es que es de forma triangular, y sus procesos transversos van a tener estos forámenes transversos por donde discurre la arteria vertebral. La curvatura normal de la columna cervical corresponde
a una concavidad hacia posterior, es una lordosis cervical, tienen que recordar esta curva cuando estén examinando los exámenes radiográficos del paciente. Si aparece rectificada, lo más probable es que haya algún tipo de lesión. Y ahí el paciente, por el dolor, los músculos empiezan a traccionar la columna y se pierde esta curva. En cuanto a los principales ligamentos, solamente vamos a nombrarlos, no vamos a dar el detalle, esto es materia del semestre pasado. Existe el ligamento longitudinal anterior, que se une a las superficies anteriores de los cuerpos vertebrales, desde la axis hasta el sacro. Ligamentos amarillos, que se unen a la superficie anterior de la lámina, por dentro del agujero vertebral. El ligamento nucal, que va desde la protuberancia occipital externa y la línea nucal media hasta la apófisis espinosa C7. La membrana atlanto-occipital anterior, que va desde el borde anterior del agujero magno, superiormente, hacia el arco anterior del atlas, por abajo. Y la membrana atlanto-occipital posterior, que se extiende desde el borde posterior del agujero magno, por arriba, hasta el arco posterior del atlas inferiormente. Para recordarles a ustedes la visión anterior, esto está demostrando a ustedes las membranas atlanto-occipital anterior, las cápsulas articulares de la articulación atlantoaxial, las cápsulas articulares de las articulaciones cigo-apofisiarias. Y esta es una pregunta clásica que siempre se realiza, ya sea en anatomía digital, o anatomía cadavérica, o anatomía fotográfica de los cadáveres, es cómo pasa la arteria vertebral en esta situación, ¿ya? Más adelante, en unos pocos días más, van a empezar a identificar los músculos que delimitan esta zona, que vamos a llamar más adelante triángulo suboccipital, o sea, un triángulo muscular. Nuevamente, esta imagen permite mostrar cómo va pasando la arteria vertebral a través de los forámenes transversos y las partes blandas, los ligamentos que unen las articulaciones en las vecindades y a distancia. En cuanto al ligamento interno, esto lo revisaron con el doctor Erskine también, y sobre todo pensando en las lesiones de C1 y C2, encontramos partes blandas que unen firmemente a las primeras cervicales con el hueso occipital. Entre estos está el ligamento alar, que va desde el diente del axis hacia las porciones mediales de los cóndilos. El ligamento del vértice del diente se extiende desde el diente hasta el borde anterior del agujero magno. El ligamento cruciforme del atlas, que es parte del ligamento transverso del atlas, que va desde arriba para unirse hacia la porción basilar del occipital. El ligamento transverso del atlas, que va de un lado a otro de la cara interna del arco anterior del atlas, el fascículo longitudinal inferior, que va del ligamento transverso del atlas y va inferiormente uniéndose a la parte posterior del axis, la membrana tectoria, que va desde la porción basilar del occipital hacia la dura madre, y ligamento longitudinal posterior, que va de las superficies posteriores de los cuerpos de las vértebras por dentro del agujero vertebral del axis hasta el sacro. Esta es una imagen de un corte transversal de la articulación atlantoaxial, la articulación entre C1 y C2, y es para demostrar cómo lo que sería entonces este espacio ocupado por el cuerpo vertebral en el atlas se ocupa, valga la redundancia, con la apófisis odontoide de la axis, ¿ya? Y acá se pueden observar el arco anterior, el arco posterior y cómo esta gira por el arco, la parte posterior del arco anterior del atlas. Esta imagen es un clásico que se pregunta siempre en los prácticos, el ligamento cruciforme, que está compuesto por el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior,
y el ligamento transverso del atlas. Fuera del ligamento cruciforme y en otro plano más profundo van a encontrar a los ligamentos alares. Otra imagen, esta del libro de Rubier, nuevamente para demostrar lo mismo, ¿ya? Una vez escindido el ligamento longitudinal, encontramos acá demostrado el ligamento del vértice del diente. Este pequeño ligamento, los libros más antiguos decían que formaba una articulación de por sí con el occipital. Ahora eso ya no lo describen tan de esa forma los anatomistas. Nuevamente, en otra foto de Netter, el ligamento del vértice del diente. Y ellos la mencionaban como una articulación a distancia. Eso es un dato anecdótico, no se lo voy a preguntar, y es difícil que se lo pregunte a alguien. Para que vean cómo van cambiando los conceptos a lo largo del tiempo. Nuevamente, en un corte sagital, se ve bien demostrada la posiodontoide o diente del axis en relación por anterior con el arco anterior del atlas. ¿Ven? Esta trocoide se desliza por esta carilla articular. Y nuevamente el ligamento, el vértice del diente, a distancia, este es el vértice, hacia el occipital. Algunas de las fracturas que vieron con el doctor Erskine, la fractura de Jefferson, es una fractura del atlas que se produce por una compresión axial, o sea, en el eje de la columna, y al soportar el cráneo provoca un estallido de una parte lateral del atlas, y aunque los pacientes están ilesos en el lado neurológico, tienen un gran dolor cervical y la arteria vertebral podría estar afectada. Son clasificadas como fracturas estables o inestables. Las estables pueden tratarse con una órtesis, como un collar blando, y las inestables podrían requerir tracción craneal mediante un halo o a requerir una artrosis cervical, o sea, hacer una intervención propiamente tal para fijar los fragmentos, ¿ya? Obviamente la estabilidad va a venir definida por cuán volátil queda este segmento. Si hay solamente de un arco, sería estable. Si están los dos arcos comprometidos, sería inestable. La fractura del ahorcado va a ocurrir a través del arco vertebral del axis, entre las caras articulares superiores e inferiores. Y se produce frecuentemente una espondilolistesis traumática. Espondilolistesis en trauma, cuando lo vean, corresponde a desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿ya? O desplazamiento de un fragmento vertebral. Traumática por la extensión del cuello con compresión axial. Y esto ocurre en los accidentes automovilísticos. Entonces, en la fractura que pasa a través del arco vertebral de C2, entre las caras articulares superiores e inferiores. Visto de lado, la fractura del ahorcado. Las fracturas del diente o la posiodontoide, esta la he visto más, las otras dos no las he visto, salvo en las clases o cuando uno le hace pasar por medicina legal. Esta sí se ve más en trauma, y la fractura del diente se va a clasificar en tres tipos. En el tipo 1, solamente el vértice del diente. El tipo 2, que discurre a través de la base del proceso odontoide. Y la tipo 3, que ocurre a través del cuerpo del axis con relación a la posición odontoide, ya cerquita de esto. Otro elemento importante que van a tener que recordar cuando estén haciendo clínica es la articulación temporomandibular, ¿ya? También desde el punto de vista de sus superficies articulares, antes se le clasificaba como bicondilia. Hay dos cóndilos, derecho e izquierdo, de la mandíbula que articulan con superficies articulares en forma de cavidad glenoidea o fosa mandibular, como llaman ahora, y son completadas por un disco,
por un disco articular y además contenidas por una cápsula articular. También existen los ligamentos laterales que van a dar mayor estabilidad a la articulación. Y otros elementos que van a ir dándole mayor o menor estabilidad. ¿Ya? Se encuentra esta articulación sujeta a la fuerza de varios músculos muy potentes, que son los músculos de los masticadores. Recuérdense de las clases anteriores, la apófisis coronoide de la mandíbula va a estar insertándose también el músculo temporal que viene de acá arriba, ¿ya? El macétero que va por acá, por la rama de la mandíbula, hacia craneal. Para ser un poquito más entretenido, esto vamos a ver un caso clínico, una mujer de 41 años que tuvo un trauma durante un accidente vehicular y se observa ahí la radiografía lateral de la columna. Ahora empezamos a preguntar. ¿Qué es lo que hace esto más dinámico? Dafne, ¿está ahí Dafne o no? Siempre está de las primeras en la lista, así que por eso le pregunto. ¿Es Dafne? ¿O se durmió Dafne? Javiera, ¿está Javiera, Constanza? Brian Flores, ¿está Brian? Sí, profesor, estoy. Ya, y aquí hay dos personas que no contestan. Cuéntenos, Brian, ¿qué observa usted en esta radiografía que vimos recién? La voy a compartir de nuevo. Ya. Radiografía lateral. ¿Qué observamos en esta radiografía? Mm, no podría ser luxación, ¿no, profe? Antes de llegar a eso, a un diagnóstico de Baja. certeza, en términos generales, ¿qué podría decirle al familiar del paciente que usted vio recién con esta radiografía? Está en la urgencia, sabe anatomía, y ya con eso usted ya puede, sabe anatomía radiológica que aprendió en primer año de medicina y lo reforzó en cuarto año de medicina con un curso especial de anatomía radiológica, pero para llegar a anatomía radiológica hay que saber anatomía normal, así que como usted ya sabe anatomía normal y lo estudió con el doctor Erskine, podríamos decirle algo al paciente, al familiar del paciente. ¿Qué observa en esa columna cervical? El proceso espinoso está, creo que es el axis. Proceso espinoso del axis. ¿Qué le pasa al proceso espinoso? Eh, pues ya no sabía cómo explicarlo. ¿Y algún otro hallazgo más general? No tan en el detalle. No. Vamos a recurrir a un comodín entonces. Vamos a ver a alguien más que esté en la lista. Participó usted. Muy bien. Vamos a ver si está Bárbara. ¿Está Bárbara del Río? ¿Está Bárbara? Sí, se escucha súper bajito. Apenas la escucho. No sé si puede darle más volumen a su micrófono. Se perdió Bárbara. Aline Yamet. Aline. Sí, profe.
Ya, ahí se escucha bien su micrófono. Cuénteme, ¿algo más que podamos observar en la radiografía que les mostré recién? Aparte del proceso espinoso del axis, que se ve como que si estuviera un poco fracturado, también el espacio articular entre el axis y el atlas es muy reducido, casi no existe. Ya. ¿Y dónde diría que está fracturado? En el proceso espinoso del axis como que se ve una rayita, pero no sé si estará fracturado, o sea, eso ¿Pero es en lo qué que... parte? ¿En el vértice del proceso espinoso, al medio? ¿Dónde está? En el arco, profe, ¿no? Sí, Ya. Cerca del arco, dice. Sí, puede ser. Puede ser. Algo más general que vean en esto. ¿Profe? La alineación. ¿Qué pasa con la Rectificación. alineación? ¿No? La lordosis. Están hablando como 4 personas al mismo tiempo. A ver, de a uno. Se perdió la lordosis cervical, casi recta la... Ya, que se pierde la lordosis cervical y se ha rectificado la columna. Perfecto. Entonces ya eso le dice a ustedes que hay algo patológico. ¿Cuán bueno, cuán malo todavía no lo sabemos? A ver, sigamos viendo esto. ¿La frontal nos aporta alguna información? No mucha, no mucha, sino que la apófisis espinosa están algo desalineadas. El C1, C2 no lo podemos ver bien. Y atlas axis transoral o proyección C1, C2 transoral nos aporta algo de información. Los espacios articulares se ven bien conservados. No hay una lesión evidente del proceso ontoide. Y se le pide un escáner a la paciente y ahí pueden ver la lesión. ¿La ven? Otra vez. Lesión muy importante en C2. Un corte sagital. C1, C2. ¿Cómo podrías llamar eso entonces? ¿Quién habló conmigo recién? Aline parece, ¿cierto? sí, podría ser una luxación. No, hay algo más que una luxación. Lo vieron con doctores Esquina en primer semestre. Ya estaría para la casa, para cuando revisen nuevamente esta presentación. Ahora vamos a continuar la revisión, pero con la artrología, especialmente del cuello. Vamos a repasar las características particulares de las articulaciones, con énfasis también en el cuello y la cara. Vamos a presentar diferentes hitos anatómicos de las cavidades de la cara y revisar las relaciones anatómicas para orientar el diagnóstico en la patología de la región. Entonces, recuerden que de acuerdo al donde estén estudiando, vamos a encontrar la división de neurocráneo y viscerocráneo, huesos de la cabeza ósea y las estructuras que protegen al encéfalo, y versus los huesos de la cara que protegen a los órganos de los sentidos, ¿ya? Y por otra parte, el estudio del cuello, en este caso la columna cervical,
y las partes blandas que están adyacentes, ¿ya? Vamos a encontrar en la columna cervical adyacente a ellas, vamos a encontrar al tracto digestivo con el esófago inmediatamente por delante de los cuerpos vertebrales, y lo delante del esófago vamos a encontrar la vía aérea superior, ¿ya? Las distintas porciones de la faringe, la laringe y hacia caudal la tráquea. Y entre ambos, flotando, vamos a encontrar a este hueso bastante especial que, si bien no es de la cabeza ósea, cuando estudiamos cuello aprovechamos de repasarlo, que es el hueso hioides, que es un hueso que está inserto, está dentro del aparato de la fonación, que es la laringe, ¿ya? Bien, para su estudio es un hueso único, impar, que tiene un cuerpo, tiene forma de C, y tiene un cuerpo, unas astas mayores y unas astas menores. Habíamos visto algo de la región temporomandibular, solamente esto para destacar el disco articular, ya que viene a completar esta diferencia de superficies articulares. Acá un cóndilo mandibular bastante redondeado, más pequeño que una cavidad articular, la fosa mandibular, que es mucho más alargada y espaciosa. Entonces, para completar este espacio tenemos al fibrocartílago, al disco articular. Adyacente a ellos vamos a encontrar una serie de ligamentos que vamos a profundizar su estudio, como el esfenomandibular, que viene del esfenoide, acá, hacia la rama mandibular, y el estilomandibular, que va acá de la apófisis estiloides del temporal hacia la región del gonión. Solamente para recordar lo que vieron el semestre pasado, que existen además pequeñas articulaciones móviles sinoviales, que son las articulaciones uncovertebrales de Luschka, ¿ya? Tienen que recordar que existen porque obviamente también son asientos de patología. Si existe una articulación o varios tipos articulares, pueden ser susceptibles de enfermarse a medida que pasa el tiempo. Quizás la parte más compleja de esta sesión es la parte de las cavidades que están en la cara. La que está más al alcance nuestro siempre es la cavidad bucal o cavidad oral, que no tiene esqueleto, ni pared inferior, ni pared posterior. Está limitada anterior y lateralmente por las mandíbulas y los arcos alveolo-dentarios. Por arriba está limitada por el paladar óseo y está formada también anteriormente por las apófisis palatinas de los maxilares y posteriormente por las láminas horizontales de los palatinos. O sea, tenemos un paladar duro que va a ser maxilar superior y los palatinos. Y por abajo, como se dijo, ya no tiene un piso exactamente óseo, sino que el piso está expensado de partes blandas musculares, como los músculos miloioideos, que es de la línea miloioidea de la mandíbula, acá por dentro, hacia este hueso en forma de C, que es el hioide, este músculo estiloioideo, que es la apófisis estiloide, hasta el hueso hioide, el estiloioideo. Y también existe un músculo importante que es el digástrico, ¿ya? Que tiene dos vientres. Eso significa digástrico, que tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Las cavidades nasales, ya las revisamos en la sesión anterior, son dos cavidades en forma de peras. Las dos forman a la cavidad en forma de pera o fosa piriformes. Están a ambos lados de la línea media, son anfractuosas, o sea que son bastante irregulares, y su pared lateral va a estar conformada por el maxilar, el esfenoide, el palatino, el lagrimal, cornete nasal inferior y etmoide. Un corte sagital para ver cómo se relaciona
los huesos, ¿ya? Lacrimal, efenoide, cornete nasal, inferior. La porción ósea del paladar duro a expensas del maxilar y palatino, hacia posterior. La pared superior o techo va a estar formada anterior o posterior por los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoide y el cuerpo del efenoide. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente el hueso nasal, la espina frontal, aquí, y acá la lámina horizontal del etmoide. También se llama lámina cribosa porque está perforada por varios agujeritos que dan paso a filetes del nervio olfatorio. La pared inferior está constituida anteriormente por las apófisis palatinas de los maxilares y posteriormente por las láminas horizontales de los palatinos. Entonces, pared inferior, apófisis palatina del maxilar, es lo que ustedes se tocan como paladar duro, y hacia posterior este paladar duro se completa con la lámina horizontal del hueso palatino, y de aquí a dorsal hacia atrás viene el paladar blando. La pared medial o tabique nasal, que es importante para ustedes cuando hacen medicina de urgencias, está conformado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoide, además del cartílago del tabique nasal que la completa por anterior. Entonces, si vemos un corte sagital, tenemos el etmoide, con lámina perpendicular o vertical, y el vómer por abajo, y va completando bastante de adelante hacia atrás. Si hiciéramos un corte transversal de las cavidades nasales y viendo cómo se configuran las neumatizaciones, podríamos observar esto. El laberinto etmoidal la cara orbitaria del maxilar por arriba, acá todavía no pasamos por los senos, sino que estamos más craneal, y la lámina perpendicular del etmoide. El seno fenoidal también abriéndose hacia estas neumatizaciones del etmoide. Entonces, todas forman un gran complejo, ¿ya? Que se va comunicando. Las órbitas o cavidades orbitarias que ya revisamos hace unas sesiones atrás están situadas en los lados de las cavidades nasales, por arriba de los maxilares e inferiormente a la base del cráneo. Tienen la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior, y tienen un techo que va a estar conformado por la porción horizontal del frontal por anterior y la ala menor del efenoide por posterior. Entonces, el techo de la órbita, visto de frente, techo a expensas de el frontal. Y acá tenemos efenoide. La pared inferior o suelo va a estar formada por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, la apófisis frontal del cigomático y la apófisis orbitaria del palatino. Y la pared medial va a estar formada por la apófisis frontal del maxilar, el hueso lacrimal, la lámina orbitaria del etmoides y la cara lateral del cuerpo del efenoide. Entonces, medial, pared medial y el piso. Pared medial, importantemente formada por la lámina orbitaria del etmoides y el hueso lacrimal, también parte del maxilar superior. Y el piso por la cara orbitaria del maxilar y gran parte del hueso cigomático. La pared lateral va a estar formada entonces por la cara orbitaria a la mayor del efenoide, anteriormente por la apófisis frontal del cigomático y la apófisis orbitaria del frontal. Frontal,
cigomático. Dentro de las partes más complejas que hay para estudiar esta zona, vamos a encontrar la fosa infratemporal. Si ustedes recuerdan, existe un arco que forma el hueso malar con el hueso temporal, y si uno escinde, saca esa unión ósea, podríamos encontrar un espacio importante ocupado por partes blandas, ¿ya? Es una amplia excavación que va a ir posterior al maxilar inferior, al ala mayor del efenoide, y lateral a la apófisis pterigoide. Y tiene una forma de pirámide cuadrangular, y por anterior va a estar limitada en una pared que se forma por la tuberosidad del maxilar, y vamos a encontrar una pared superior que va a ser la parte inferior horizontal del ala mayor del efenoide. ¿Ya? Entonces, por anterior está limitada por la tuberosidad del maxilar. Por posterior están los procesos pterigoideos, apófisis pterigoides también llamadas. La pared medial va a estar formada por la lámina lateral de la apófisis pterigoide, que es la que está más hacia externo, y el vértice va a ser el punto de unión de las tres caras frente al extremo superior de la apófisis pterigoide. La base se va a abrir lateralmente. Entonces, si ustedes miran esta lámina, ustedes estarían más cerca de la base y el vértice estaría acá en profundidad. ¿Ya? Y esta es la fosa infratemporal. Fosa infratemporal. La fisura pterigomaxilar es una hendidura vertical que es más ancha superiormente, que separa la apófisis pterigoide de la tuberosidad del maxilar. Entonces, de externo vamos a encontrar la fosa infratemporal, y para el estudio más cerca de la porción ósea vamos a encontrar la fisura pterigomaxilar, y está cerrada inferiormente por la apófisis piramidal del palatino, y da acceso a una cavidad de la fosa infratemporal denominada fosa pterigopalatina. Habíamos visto la fosa infratemporal, fisura pterigomaxilar, y ahí vamos a encontrar la fosa pterigopalatina. Fosa pterigopalatina. Retomando entonces lo que vimos antes, el contenido de la fosa infratemporal va a corresponder al músculo temporal, a los músculos pterigoideos lateral y medial, a la arteria maxilar, al plexo venoso pterigoideo y los nervios mandibular, alveolar inferior, lingual, bucal y cuerda del tímpano, y el ganglio óptico. Hicieron un corte frontal de la región temporal, mesentérica infratemporal. A nivel de la apófisis pterigoides encontrarían todo esto, ¿ya? Entonces, todas estas partes blandas, músculos temporal, que es bastante robusto, la cual se va de acá de la apófisis coronoides hacia las líneas temporales, por arriba, los músculos pterigoideos, que van con relación lateral y medial a los procesos pterigoideos. Y entre ellos también ocupamos, o sea, se ve ocupado un cuerpo adiposo, ¿ya? La fosa pterigopalatina, que es un espacio bastante pequeñito, va a comunicarse por medio de las fisuras y orificios de sus paredes con la fosa craneal media, la fosa infratemporal, el suelo de la órbita, la pared lateral de la cavidad nasal, la orofaringe y el techo de la cavidad oral. O sea, siendo un espacio tan pequeñito, tiene gran relevancia porque se comunica con varias partes importantes de la cara y de la caja craneana. Es una zona importante de distribución del nervio maxilar y ramas terminales de la arteria maxilar,
contiene al ganglio térico-palatino, y la pared anterior está formada por la superficie posterior del hueso. La pared interior, perdón, está formada por la superficie posterior del hueso maxilar, y la pared medial se va a corresponder con la superficie lateral del palatino, y la pared posterior del techo son parte del hueso esfenoide. Entonces, la fosa térico-palatina, por anterior, vamos a encontrar al tuberosidal maxilar, por posterior a la cara anterior, y medial del pterigoide. Por medial vamos a encontrar la lámina perpendicular del palatino, Por arriba, por superior, vamos a encontrar el agujero esfenopalatino, que es este. Y se va a comunicar también con la vía aérea superior, las cavidades nasales. Su base va a estar dirigida entonces superiormente con relación al ala mayor del esfenoide. Este es el esfenoide, esta es su ala mayor, ¿no? Ala mayor. Entonces, nuevamente, vamos a destacar que en ella se encuentran el nervio maxilar, V2 del trigémino, las ramas terminales de la arteria maxilar y el ganglio térico-palatino. Recuerden, ganglio nosotros actualmente hablamos como para referirnos a estructuras nerviosas, ¿ya? Ganglio se refiere a estructura nerviosa. Si vemos en profundidad esto, crean que es súper difícil. Si viéramos los cráneos articulados que tenemos nosotros en el laboratorio, no se ve así como en este esquema. Este esquema es como muy ideal. Ya, con suerte podríamos, yo creo que distinguir el agujero esfenopalatino con los instrumentos más básicos que tengamos ahí en la linterna, en la lupa. Quizás si metemos una sonda ahí, podríamos ver los otros elementos. El agujero... tengo el agujero esfenopalatino, el agujero redondo, que va a dar paso al nervio maxilar V2 y comunica con la fosa craneal media. O sea, esto va a tener comunicación hacia dorsal con el encéfalo mismo. El conducto pterigoideo se abre hacia anterior y da paso al nervio del conducto pterigoideo y la arteria del conducto pterigoideo. Y el agujero esfenopalatino va a contener nervios nasales y la arteria esfenopalatina. Entonces, nuevamente, el agujero redondo es el más lateral y superior y va a comunicarse posteriormente con la fosa craneal media y por él discurre el nervio maxilar V2. La abertura anterior del conducto pterigoideo es más medial e inferior y por ella discurre el nervio conducto pterigoideo que se dirige anteriormente hacia la fosa pterigopalatina. Estas son imágenes del libro de Drake, si lo pueden encontrar o conseguir, es bastante ilustrador. Y acá vemos el agujero rasgado. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior del laboratorio habíamos estado conversando sobre agujero rasgado? Es completado acá por cartílago y da paso al nervio petroso mayor. Nervio petroso mayor. Y eso hacia adelante, hacia craneal, hacia ventral se va a ir comunicando con el conducto pterigoideo. Entonces están todos estos conductos que van a estar comunicándose aquí, ¿ya? En la fosa pterigopalatina. De arriba hacia abajo, vamos a tener el agujero redondo mayor, más a caudal el conducto pterigoideo y a caudal el conducto
Importante que esta misma fosa pterigo-palatina hacia hernial va a tener comunicación con la fisura ubitaria inferior, ya el suelo de la órbita. Y el agujero fenopalatino, también comunicación con la cavidad nasal. En cuanto a las estructuras nerviosas, en la vecindad de esta región vamos a encontrar al trigémino, que tiene 3 ramas, la maxilar, perdón, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La oftálmica, maxilar y mandibular. Y la maxilar se va a continuar hacia anterior y va a pasar por esta fosa pterigo-palatina, ¿ya? Que contiene el ganglio pterigo-palatino. En cuanto a la irrigación en la fosa pterigo-palatina, destacar que se encuentra la arteria fenopalatina, rama de la arteria maxilar en la fosa infratemporal, y otra rama va a ser la arteria infraorbitaria, y hacia caudal la arteria alveolar superior, posterior, y la arteria palatina menor. En cuanto al drenaje venoso, vamos a encontrar un plexo pterigoideo en la fosa infratemporal. Plexo es que confluyen varias ramas, en este caso venosas, ¿ya? Otra cavidad importante que no debemos olvidar es el oído. De alguna manera fuimos revisando algunas porciones del oído cuando vimos escáneres en el laboratorio y encontramos un oído externo constituido por la oreja, formada a partir de cartílago y piel. En el fondo va a recibir, así como antena parabólica, las ondas de sonido y las va a conducir a través del conducto auditivo externo, que tiene una porción expensa de parte blanda, no es ósea, sino que formada también por cartílago, piel, y una porción ósea del conducto auditivo externo, que va a estar dentro del hueso temporal. Limitando al conducto auditivo externo, vamos a encontrar por medial a la membrana timpánica, lo que conocen como tímpano, que va a estar más hacia medial, comunicada con la cadena osicular del martillo, el yunque y el estribo. Todos estos van a conformar el oído medio. El oído medio va a tener un escape de presión a través de la trompa faringo-timpánica, que antes llamaban trompa de Eustaquio. Alguno debe sonar su nombre. Pero en estricto rigor, con la nómina anatómica actualizada, tenemos que conocerla como trompa faringo-timpánica. Y luego la cavidad del oído medio se va a dirigir y continuar con el oído interno, ¿ya? El oído interno va a estar constituido por los conductos semicirculares, la cóclea, que van a llevar toda esta información nerviosa hacia el conducto auditivo interno. Ya, este es el oído interno, y luego esta versión de transducción de sonido, porque acá lo que haya es un cambio de presión, una presión de aire que es amplificada por la cadena osicular, transmitida al oído interno, eso lo van a ver en fisiología, y esta información se transforma en información nerviosa y va por el conducto auditivo interno hacia el encéfalo y los núcleos correspondientes. Nuevamente, en más detalle, oído externo, oído medio, oído interno. Cuando ustedes examinen a los pacientes, de las cosas importantes que tienen que recordar es que la membrana timpánica, si no tuviera que dibujarla, dibuja una esfera, y acá dibuja una especie de número 7, ¿ya? Y teniendo ese simple esquema, uno podría decir, ¿sabe qué? Hay una lesión
que está hacia craneal, hacia caudal, hacia anterior o hacia posterior, ¿ya? Y ese 7 nos estaría dando referencia del martillo. Otra estructura que tienen que recordar muy bien es este triángulo luminoso o cono luminoso, dependiendo de dónde lo estén estudiando. Y su presencia habla de una membrana timpánica saludable, ¿ya? Cuando se pierde el cono luminoso, cuando la membrana está opaca y no deja ver la cadena osicular a través de ella, estamos hablando de una membrana enferma que puede estar congestiva o con ocupación de líquido en el oído medio que impide la correcta visualización. Puede incluso encontrarse abombada o, ya en los casos más extremos, perforada. Este es un esquema que viene a resumir las relaciones de la caja timpánica. El oído medio se relaciona por medial y por anterior con la tromba faringotimpánica, el músculo tensor del tímpano. Por medial vamos a encontrar el promontorio, la ventana oval que va a estar adyacente al nervio facial, una rama del nervio facial. Vamos a ver también un conducto semicircular, que es el conducto semicircular lateral. Vamos a encontrar hacia posterior el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, o el par craneal 7. Y músculo estapedio. Hacia posterior vamos a encontrar una salida que da una entrada al antro mastoideo. Si se ubican acá en este cuadradito rosado, hacia posterior está la apófisis mastoides o proceso mastoideo, que era esta gran eminencia del hueso temporal que está llena de unas cavidades que son las celdillas mastoideas. Y esas celdillas mastoideas, por contigüidad, si hay una infección acá en la caja timpánica, pueden ser infectadas o lesionadas a partir de esta comunicación del antro mastoideo. ¿Ya? Entonces, normalmente los niñitos más pequeños, los pequeñitos podemos encontrar una otitis media, pero también con una complicación que se llama mastoiditis. Entonces todo esto lo vamos a llamar otomastoiditis. Lo mismo, pero ahora en escáner. En escáner vamos a poder ver el conducto auditivo externo, la parte blanda, fibrocartilaginosa, la porción ósea del conducto auditivo externo, la caja timpánica o el oído medio con los huesecillos auditivos, la cóclea o caracol. Y más hacia medial debería en otro corte encontrarse el conducto auditivo interno. Y acá la porción mastoidea con sus celdillas. Habiendo revisado los huesos del cráneo y de la cara, solamente para recordarles lo que deberían haber ustedes leído en los papers que les pasé. En cuanto a la correlación clínica de las lesiones traumáticas de la cara, una importante es las lesiones de la órbita. ¿Ya? Así como existen lesiones de la pared medial que ustedes estudiaron, también existen lesiones del piso de la órbita. Las lesiones del piso de la órbita van a mostrar esta diferencia en la alineación pupilar y la caída del párpado. ¿Ya? Otras fracturas más complejas son las descritas por Lefort, eso no lo vamos a ver ahora con detalle, pero sí tienen que saber que existen fracturas que implican alta energía, un trauma muy, muy importante, que implican que se desarticulan los huesos de la cara con respecto a los huesos de la caja craneana. Y estas desarticulaciones van a ir de mayor a menor grado y según los huesos comprometidos y cuán desarticulados estén los huesos, vamos a llamarlas tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Para aplicar un poco, vamos a ver un caso clínico. Usted se encuentra como alumno interno de medicina en urgencias, ingresa súbitamente al box
reanimador un paciente de 70 años con historia de caída desde un andamio, aproximadamente de 6 metros de altura, no usaba casco ni arnés de seguridad. Al examen se encuentra vigil, algo confundido en cuánto tiempo, pero orientado en persona al lugar, es capaz de recordar el accidente. Mientras los paramédicos y enfermeros aseguran un acceso venoso permeable y ventilación, usted se da cuenta que en el examen físico que el paciente emite un líquido al inicio claro y luego sanguinolento desde ambos conductos auditivos externos, mayor hacia la derecha. Por lo anterior, su médico tutor le pide completar la brevedad la orden de escáner y acompañar al paciente a radiología para obtener un informe rápido del radiólogo. El paciente se queja de mareos y dolor nucal y ahora más confuso durante el examen de TAC, tomografía axial computada. Y ustedes pueden ver esto en el oído del paciente. Como hipótesis diagnóstica, ¿qué podríamos encontrar como diagnóstico presuntivo con esos pocos datos? ¿Qué estructuras anatómicas se verían involucradas? ¿Cómo lo manejan ustedes, aun cuando ustedes no son expertos todavía en ABC del trauma? Algo deben recordar de la vida antes de la universidad. ¿Qué harían con ese paciente si ustedes están en la urgencia? ¿A dónde lo mandan? ¿Con quién lo consultarían, interconsultarían? ¿Qué exámenes podríamos hacer con él? Constanza Merino, ¿qué podríamos pensar que tiene este paciente? ¿Está Constanza o no? No está Constanza. Cristian Gutiérrez, ¿está? Sí, profe. Ya, Cristian. Jueguesela, está de turno a la urgencia. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué es lo que está viendo acá? O sea, veo de que sale como secreción sanguínea desde el oído. Ya, Entonces, lo que yo pienso es que puede haber alguna estructura involucrada en el oído medio. ya. Sí, puede ser, pero sí un trauma de alta energía. Recordemos, imagínense que este paciente se cayó desde una gran altura. Y usted es un experto ya en anatomía ósea del temporal. Y ya con dos semanas, 3 semanas de anatomía ya es un experto en trauma de la base de cráneo. ¿Qué podríamos pensar? El paciente se cayó desde 6 pisos de un andamio, ¿cierto? 6 metros de altura en un andamio. Y un paciente A ver, añoso, así que mientras uno más mayor se pone más débil, más frágil. sí, podría ser igual alguna fractura de cráneo que está comprometiendo alguna arteria. ¿Una qué? ¿Comprometiendo a quién? ¿Algún plexo venoso puede ser? No se ve sangre venosa ahí, ¿no? Así ¿No? como abundante. Algo más amarillento se ve ahí, más que sangre. No, no sé qué podría ser en realidad, Ya. profe. Dafne, que aparece ahí primera en las imágenes. ¿Está Dafne o no está Dafne? Por la lista siempre quedan los mismos ahí. Parece que no está Dafne. Se aburrió. ¿Está Catherine Díaz? Sí, profe, pero Pero también no. está Pilla. ¿A quién está acá vecina suya? Paz Bello, ¿está Paz Bello? Sí, profe. Ya, este Paz, que estudia mucho, sobre todo el hueso temporal. ¿Qué pensaría? Yo creo que podría ser algo, una perforación quizás de la membrana timpánica. Ya, se rompió la membrana timpánica y está dejando pasar lo que hay más hacia medial, lo que está más hacia adentro. ¿Y qué está más hacia adentro de la caja timpánica? Está el oído interno. Claro. Y el oído interno normalmente tiene así sangre y líquido así abundante como se veía yo, ¿no? Ahí no estoy segura, pero creo que para ser más exacto, el examen que se podría aplicar para ver bien
sería como un tipo de endoscopía de la parte, bueno, creo que se llamaría otoscopía, Una de la otoscopía, parte ya. interna del oído. Ya, y ahí en turno le hicieron la otoscopía, pero no se pudo ver más allá de la membrana timpánica y se ve ese líquido, tal cual se nota ahí en la porción más externa de la oreja. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otro examen le podríamos tomar? Para eso estudiamos anatomía, para que se nos ocurran cosas y hacer un diagnóstico certero. Quizás ver si es que hay un traumatismo de la parte basilar. Es un trauma vascular. Está hablando del temporal, de la base de cráneo. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Qué examen podríamos pedir para no alargar tanto esto? Lo hemos visto en los laboratorios, cuando le he mostrado varias imágenes de cráneo. Una resonancia magnética. No, no tenemos tanto tiempo. Ahí lo dice, la lámina lo dice. Un escáner. ¿Ya? ¿Y a quién le demandaría este paciente? Al cirujano. Al ginecólogo. No. Yo creo que a un neurocirujano. ¿Por qué? Miren lo que hay acá. Voy a compartir la pantalla. Esto ya es la última lámina. Así que pónganle ojo. ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Se acuerdan cuando veíamos eso en el laboratorio? O la sesión para laboratorio. Ahí viene una fractura del peñasco. ¿Ya? Y estás comunicando la fosa craneal media con ¿quién? Con los conductos auditivos internos. Y lo más probable es que una lesión del oído medio se perfora la membrana timpánica y ese líquido está saliendo desde acá hacia afuera. ¿Ya? Hacia afuera. ¿Ya? Entonces, dos conceptos que le tienen que quedar. Otorraquia es cuando sale sangre del conducto auditivo externo. Y otorrea cuando sale líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, otorraquia y otorrea van a significar que sale sangre y sale líquido cefalorraquídeo. Queda esto. Perdón. Otorraquia sale sangre, otorrea sale líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que quería ver. Que integren, ¿ya? Que una lesión de base de cráneo, una lesión de peñascos, puede uno indirectamente saber dónde está el sitio de la lesión solamente con observar esto, ¿ya? Bien, vamos a dejar de compartir. Profe,